Joe Biden firma una orden ejecutiva para facilitar el acceso al voto. Todos los que tengan ese derecho deben poder ejercerlo, dijo. Los demócratas afirman que el proyecto de ley aprobado el miércoles contribuiría a frenar los intentos de supresión de votantes, mientras que los republicanos consideran que se trata de una interferencia federal no deseada en la autoridad de los estados para celebrar sus propias elecciones. El presidente Joe Biden firma este domingo una orden ejecutiva para promover el acceso al voto. Para avanzar en esta dirección, Biden ordenará a las agencias federales una serie de medidas, luego de que la Cámara de Representantes de mayoría demócrata aprobara el pasado miércoles un proyecto de ley que busca ampliar el acceso al voto. El discurso de Biden fue grabado y se da en el marco de la conmemoración número 56 del Domingo Sangriento, para recordar a los 600 activistas de los derechos civiles que fueron duramente golpeados por policías estatales en 1965 cuando intentaban marchar por el derecho al voto en Selma, Alabama. El legado de Selma es que aunque nada puede impedir que las personas libres ejerzan su poder más sagrado como ciudadanos, hay quienes harán todo lo posible por arrebatarles ese poder, dijo Biden en un video publicado este domingo. Todos los votantes con derecho a voto deben poder votar y que se cuente su voto, añadió. En 2020, con nuestra propia democracia en juego, incluso en medio de una pandemia, votaron más estadounidenses que nunca, subrayó. Sin embargo, en lugar de celebrar esta poderosa demostración del voto, vimos una insurrección sin precedentes en nuestro Capitolio y un ataque brutal a nuestra democracia el 6 de enero. Un esfuerzo nunca antes visto para ignorar, socavar y deshacer la voluntad del pueblo, agregó. La medida propuesta por el mandatario busca, entre otras cosas, ordenar a las agencias federales que amplíen el acceso al registro de votantes y a la información electoral. Esto incluye modernizar las páginas federales con información sobre las elecciones y hacerlas accesibles para personas con discapacidad y con conocimientos limitados del inglés. Mejorar y modernizar el sitio vote.gov para mejorar la experiencia del usuario. Aumentar el acceso de los empleados federales al voto. Aumentar el acceso al voto de los militares en activo y otros votantes en el extranjero. Proporcionar el acceso al voto y educación a los ciudadanos que están en la cárcel. Establecer un grupo directivo sobre el derecho al voto de los nativos americanos. Con esta orden ejecutiva, Biden quiere poner el foco en el tema electoral y aprovecha la sombría conmemoración del Domingo Sangriento para argumentar que es mucho lo que está en juego. Los demócratas afirman que el proyecto de ley aprobado el miércoles contribuiría a frenar los intentos de supresión de votantes, mientras que los republicanos consideran que se trata de una interferencia federal no deseada en la autoridad de los estados para celebrar sus propias elecciones. El destino del proyecto de ley está lejos de ser aprobado en el Senado, controlado por los demócratas con solo un voto de diferencia. Los grupos conservadores han emprendido una campaña de $5 millones para intentar persuadir a los demócratas moderados del Senado de que se opongan a los cambios de reglas necesarios para aprobar la medida. El Domingo Sangriento fue un punto de inflexión en el movimiento por los derechos civiles que condujo a la aprobación de la Ley de Derecho al Voto de 1965. Del mismo modo, Biden espera que el ataque al Capitolio del 6 de enero por partidarios del expresidente Donald Trump resulte ser un llamado de atención para que el Congreso tome medidas para mejorar la protección de los votantes. Las declaraciones de Biden también rinden homenaje a los fallecidos de los derechos civiles, al reverendo C.T. Vivian, al reverendo Joseph Lowery y el representante John Lewis. Todos ellos desempeñaron un papel fundamental en los esfuerzos de organización de 1965 en Selma. Todos ellos murieron en el último año. Por otro lado, Alejandro Mayorkas visita la frontera por primera vez, en medio de una llegada creciente de inmigrantes.
El nuevo secretario de Seguridad Nacional hizo la visita no anunciada a solo días de reconocer que la llegada masiva de migrantes representa un reto para la administración de Joe Biden. El secretario de Seguridad Nacional de la administración Biden, Alejandro Mayorkas, viajó por primera vez este sábado a la frontera sur junto a un grupo de altos funcionarios, a solo días de reconocer que la llegada masiva de migrantes representa un reto para el nuevo gobierno. La visita de Mayorkas al Valle del Río Grande, en el extremo sur de Texas, no fue anunciada previamente, pero varios funcionarios confirmaron a Noticias que investiga que este sí fue parte de la delegación. Este domingo la Casa Blanca confirmó en un comunicado la visita. Se estima que 10.000 migrantes fueron detenidos por las autoridades migratorias en el Valle del Río Grande en la última semana. Mayorkas visitó primero el centro de procesamiento de Donna y también el de Laredo y Carrizo Springs, donde el gobierno de Biden ha reabierto un centro de menores que desató críticas entre la comunidad migrante, por considerar que se trata de un paso hacia atrás en las promesas de Biden por dar un trato más humano a los solicitantes de asilo. La Casa Blanca dijo en un comunicado que el presidente Biden había pedido a un grupo de funcionarios que viajaran a la frontera para brindarle información completa sobre la respuesta del gobierno a la afluencia de menores no acompañados. El presidente solicitó una evaluación de los pasos adicionales que se pueden tomar para garantizar la seguridad y cuidado de estos niños, apuntó la Casa Blanca. Mayorkas culpó esta semana al gobierno de Donald Trump por el creciente número de menores no acompañados detenidos después de cruzar la frontera con México y dijo que las políticas del expresidente dejaron a Biden con un sistema de inmigración destruido. Un día después de que Trump criticara las políticas fronterizas de su sucesor en un discurso ante la Conferencia de Acción Política Conservadora, Mayorkas negó que la nueva administración esté entrando en una crisis. Tenemos un desafío en la frontera, dijo. Un desafío estresante, es por eso que francamente estamos trabajando tan duro, no solo para abordar la urgencia del desafío, sino también para desarrollar la capacidad para manejarlo y cumplir con nuestras aspiraciones humanitarias y ejecutar la visión del presidente, agregó. La afluencia de migrantes en la frontera se ha convertido en el problema más inmediato para Biden, mientras sortea los obstáculos para cumplir sus promesas de campaña de revertir las políticas disuasorias de Trump, incluidas las órdenes ejecutivas para frenar las deportaciones, congelar la construcción del muro fronterizo y reunir a los cientos de familias separadas bajo la administración Trump. Mayorkas admitió este jueves que el gobierno no tiene capacidad suficiente para la llegada masiva de migrantes. Biden está valorando también usar una instalación militar en Virginia para acoger el exceso de menores de edad que cruzan la frontera a diario sin un padre. El número de menores que llegan sin padres a menudo ha superado los 300 por día en la última semana, un aumento de 4 veces desde octubre. Mayorkas dijo a los periodistas que la administración Biden está trabajando las 24 horas del día para reemplazar la crueldad de la administración pasada con un proceso de inmigración ordenado, humano y seguro, citando las cuestionadas directrices de Trump en 2018 que condujeron a la separación de más de 3.000 niños de sus padres en la frontera. Por último, obispos católicos de Estados Unidos piden no utilizar la vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus. El tejido fetal de aborto se ha empleado durante décadas en investigaciones científicas como la búsqueda de tratamientos para el ébola o el cáncer. La vacuna contra el COVID-19 de la multinacional Johnson & Johnson se ha topado con la Iglesia Católica en Estados Unidos, donde algunos obispos están recomendando no usar este suero al estar desarrollado con células madre obtenidas de aborto. El último en sumarse a estas reticencias ha sido el obispo Robert Dale de la diócesis de Portland, que ha pedido a sus feligreses que opten por otras vacunas que no sean la de Johnson & Johnson. En un comunicado, Daly afirmó que si alguien puede elegir entre vacunas igualmente seguras y efectivas contra el COVID-19, deberían elegirse las vacunas con la menor conexión con líneas de células derivadas de abortos.
Portland siguió: si alguien tiene la capacidad de elegir una vacuna, las de Pfizer y Moderna deberían ser elegidas antes que las de Pfizer y Moderna deberían ser elegidas antes que la de Johnson & Johnson.